Buenas tardes, gracias por pasar por la página de Administra tu Comunidad. Te habla Cristina López, administradora de comunidades. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿qué tal? Y gracias por estar aquí. Estábamos dándole las gracias a las personas que se están conectando semana tras semana, a los nuevos seguidores, pues agradecida de ese respaldo. Y hoy estamos en el seguimiento del mes de enero del tema de asambleas. La semana pasada estuvimos discutiendo sobre algunos temas relevantes sobre las convocatorias de asambleas ordinarias y en el día de hoy nos toca el tema de asambleas extraordinarias. ¿Cómo se convoca y qué temas se cubren en ella? Así que, licenciado, bienvenido, que la semana pasada apenas lo dejé dar un saludo. Adelante. Hola, Cristina. Saludos a ti y a todos tus seguidores en Instagram y en las demás plataformas. Siempre es para mí un placer estar con ustedes. Saludos. Agradecido, licenciado. Pues estamos hablando del tema de asambleas probablemente en un momento donde hay mucha disputa si se pueden celebrar o no, independientemente de las ordenanzas ejecutivas que van cambiando mes a mes. El mensaje que queremos llevarle es que hay temas en las comunidades que faltan por trabajarse y que están pendientes. Así que la mejor manera es de que se vayan preparando con estos utilizando recursos, ¿verdad? Como este foro de administrar tu comunidad, donde les damos esos tips de cómo convocar y qué mejor recurso que el licenciado con experiencia en condominios que nos puede asistir en esto, de manera que cuando la orden ejecutiva así lo permita, discutir los diferentes aspectos de asamblea, esas comunidades estén listas. Pero la semana que viene estaremos hablando sobre las asambleas virtuales y tenemos este anticipo con lo que son las asambleas extraordinarias. Así que vamos a discutir, licenciado, cómo se convoca una asamblea extraordinaria, que el modo de situación es muy parecido al de la asamblea ordinaria. Hablemos de eso, licenciado. Sí, bueno, fíjate, Cristina, antes de comenzar, yo quisiera, ¿verdad? Para que todo el mundo lo tenga claro, porque ha habido dudas, ¿verdad? Y ha habido dudas en cuanto a si en el momento se pueden sostener asambleas o no se pueden sostener asambleas. Y esto se aclaró, ¿verdad? De mejor manera, apenas hace unos días atrás, el 15 de enero, el DACO emitió un memo interpretativo, ¿verdad? En el que mantiene, ¿verdad? En vigencia la orden administrativa 2020-20, que es la que prohíbe la celebración de asambleas. O sea que la mantiene vigente y aclara que será, aunque esa orden es un poco contradictoria, ¿verdad? Porque en una parte dice que estará en vigencia la prohibición de celebrar asambleas, o la orden administrativa estaría en vigencia mientras estuviese en vigencia la orden ejecutiva, que ya perdió su vigencia, pero en otra parte decía que es hasta que se termine la emergencia de la pandemia. Pues esa orden, ese memorando interpretativo aclara que va a estar en vigencia la 2020-20 del DACO hasta tanto se disponga lo contrario. Así que ahora ya está claro, en blanco y negro no se pueden celebrar asambleas, como de igual manera las piscinas y los gimnasios siguen al 30% y las otras, ¿verdad? Disposiciones que estaban en vigencia ya y que se estaban siguiendo. Ahora, pues mira, las asambleas extraordinarias, ¿verdad? Pues se convocan siguiendo básicamente el mismo procedimiento, ¿verdad? De la asamblea ordinaria, pero con unas pequeñas variaciones. Y esas variaciones son, en primer lugar, ¿verdad? El término. Habíamos discutido en la intervención anterior que la asamblea ordinaria pues tiene que convocarse dentro de un término de 15 días, ¿verdad? La asamblea extraordinaria, por el contrario, de manera típica, va a ser en un término de 5 días. Y digo de manera típica porque hay unas asambleas que por excepción se convocan en términos más cortos, que pueden ser hasta de 24 horas, ¿verdad? Y de eso podremos Que lo hablar un poco vamos a estar tocando más más adelante. adelante, claro. Y de igual manera que la asamblea ordinaria, pues, ¿quién puede convocarla? Pues el presidente de la Junta, una mayoría de los miembros de la Junta o una quinta parte de los titulares, equivalente a un 20% de los titulares, ¿verdad? Que requiera la celebración de la Asamblea Extraordinaria. Esos son los que pueden convocarse, pero siempre va a ser en 5 días de anterioridad, a excepción de esos otros casos en particular que discutiremos más adelante. En aspecto ya más administrativo, licenciado, porque usted toca esa parte
técnicas, pero no todas las asambleas extraordinarias son asambleas que no se que se saben de antemano que se están preparando para ello. Y cuando hablamos del término de 5 días para convocar, no significa que tenemos que tampoco esperar a 5 días antes para convocar. Yo siempre promuevo de que a las juntas de directores, si esto es una asamblea que ya se está, la asamblea extraordinaria, es una asamblea que no es una de emergencia, sino que es para tocar de los temas que vamos a tocar aquí. Y se puede convocar con un poco más de término, ¿por qué no? De manera que el Consejo de Titulares pueda prepararse, tenga lectura de esos anejos que se van a incluir en esa convocatoria. Así que yo creo que el llamado desde el punto de vista administrativo a esas juntas de directores de comunidades que se autoadministran y aún así en aquellas donde hay administrador, a que si es posible convocar con un poco más de 5 días, ¿por qué no, licenciado? De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Y hay temas que ameritan una convocatoria mucho más amplia, por ejemplo, y ¿verdad? Lo estaremos hablando más adelante, pero por ejemplo, una asamblea extraordinaria que amerita un término mucho mayor para poder ser convocada, es una asamblea donde tú vas a enmendar el reglamento, por ejemplo. Pues es una asamblea donde mínimo debes dar un mes de anticipación para que se pueda estudiar el documento y las personas lleguen preparados debidamente a la asamblea. Hay que dar esa amplia oportunidad. No puede ser en 5 días. Pues vamos a ser más específicos. Vamos a hablar a las personas que nos siguen a través de la página de Administra tu Comunidad. ¿Cuáles son esos temas que se tocan en una asamblea extraordinaria? Y usted lo tiene una parte resumida, licenciado. ¿Cuál es? Bueno, ¿Cuáles son esos temas que se discuten en una asamblea extraordinaria de manera en una oración? todos los temas que no se tratan en la ordinaria, se tratan en la extraordinaria. Ahí estamos. Y esos entonces, temas están, los discutimos, ¿verdad? En nuestra pasada cápsula. Así que aquellos que no la han tenido la oportunidad de verla, pues adelante, están invitados a que la repasen y allí pues se discute eso con mayor amplitud. pero vamos a enumerar esos temas que nos dejamos llevar y para que tengan referencia, vamos a estar hablando mucho del artículo 49. A aquellos seguidores que nos siguen hagan referencia a esa ley 129 del 2020, a ese artículo 49, que es el que mayormente vamos a estar tocando hoy. Y uno de los temas que se atiende en una asamblea extraordinaria es solicitar el uso del Fondo de la Reserva. Ese es uno de los temas para convocar una asamblea extraordinaria. Eso es así, correcto. Es importante, ¿verdad? Que estemos claros de lo siguiente, o sea, en broma y en serio, pero muy en serio, es cierto, o sea, lo que no se atiende en una asamblea ordinaria por virtud de ley, o sea, lo que no se tiene que atender en una asamblea ordinaria por virtud de ley, se puede atender en una extraordinaria, pero eso no impide el que en una ordinaria se toquen temas que típicamente serían, ¿verdad? Tratados en una extraordinaria, o sea, en una asamblea ordinaria se puede incluir ¿verdad? Una aprobación para utilizar el fondo de reserva para cualquiera de las necesidades que pueda tener un condominio, ¿verdad? De acuerdo a las disposiciones de ley, ¿no? El fondo de reserva se utiliza para aquellos casos de emergencia y también para algún tipo de mejora a realizarse al inmueble. Pero el fondo de mejora es un fondo restricto que no puede ser, ¿verdad? No puede ser tocado así con libertad, tiene que ser llevado al Consejo de Titulares para aprobación con anterioridad, y de ordinario, pues eso ocurre en una asamblea extraordinaria. Recordemos que lo que se hace con el dinero del fondo de reserva típicamente son cosas que no están anticipadas. Otro de los temas que se atienden en una asamblea extraordinaria serían las obras urgentes, aquellas que no están previstas en el presupuesto operacional. Vamos Exacto. en esa misma línea. Sí, es básicamente la misma línea y el artículo 49 crea la excepción para que esa se convoque con 24 horas de antelación. Y usualmente es porque, obviamente, la misma palabra lo dice, es una obra urgente. Pudiéramos dar ejemplos de qué es una obra urgente. Hablamos sobre probablemente fallos en una planta eléctrica, en el sistema de bomba, es una obra urgente, algo que haya pasado en el portón de control de acceso. Alguna avería eléctrica ¿verdad? Que daña sustancialmente algún elemento comunal. Esas son cosas que se considerarían como una obra urgente. Y hay unos que la ley inclusive los menciona, como por ejemplo la puesta en función de los elevadores en el caso de un edificio que requiera de elevadores para poder llegar a las unidades.
¿verdad? Son obras que se consideran como urgentes por su naturaleza y que por excepción el artículo 49 les permite ser convocadas en un periodo de 24 horas. Otro de los temas que se atienden en una asamblea extraordinaria serían las obras de emergencia según decretado por las autoridades estatales y federales. Entonces estaríamos en un tiempo como eso. Abunde de ese tema. Sí, bueno, por ejemplo, ahora cuando surgió, ¿verdad? Lo primero que se me ocurre pensar es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? Con el COVID-19. Tal vez algunas cosas, no todo lo que se va a aprobar para atender una situación de emergencia decretada por el Estado necesariamente cualificaría como una emergencia, ¿verdad? Porque una cosa es que sea para atender la emergencia y otra cosa es que por su naturaleza propia represente una necesidad imperiosa de, ¿verdad? De atención inmediata. Pero, por ejemplo, en un inicio, cuando el gobierno, ¿verdad? Colocó el lockdown, pues surgieron una serie de necesidades en los condominios que tenían que atenderse de un día para otro. Pues ese es el tipo de cosas que de ordinario, si se hubiese podido celebrar la asamblea en aquel momento, ¿verdad? Pues se pudo haber atendido. De igual manera, otro ejemplo que lo vivimos en carne propia, por lo menos este servidor, es cuando los temblores del 6 de enero, pues en el área de Ponce, pues hubo muchos condominios que tuvieron que convocar asambleas de urgencia, ¿verdad? Para atender estado de emergencia. Ese estado de emergencia se decretó por el gobierno y automáticamente hubo que atender esas situaciones, por ejemplo, para apuntalar edificios y evitar que siguieran sufriendo daños o que colapsaran inclusive, y para hacer obras de reparación inmediata, ¿verdad? Para corregir los daños mayores o más apremiantes, ¿verdad? De esa situación de los temblores. O sea que tú tienes la obra urgente que puede coincidir con una obra para atención de un estado de emergencia, pero no necesariamente, ¿verdad? Son la misma cosa. Otro de los puntos que se discuten en una asamblea extraordinaria serían las obras de mejora que requieren de la aprobación de 2/3 partes. Correcto, correcto. Una obra de mejora esencialmente es aquella obra que aumenta el valor de una propiedad o que aumenta la deseabilidad de una propiedad, ¿no? Son aquellas obras que no constituyen obras de mantenimiento. A veces eso se solapa un poco y, ¿verdad? Y se puede confundir, pero no son obras de mantenimiento, sino que son obras que aumentan, que no están en el curso ordinario, pero que aumentan el valor y la deseabilidad de una propiedad. Así básicamente es ¿verdad? Como se pueden definir. Y las obras de mejora ciertamente tienen que ir a una asamblea extraordinaria, no tan solo para aprobar su financiamiento, sino también para aprobar de qué se van a tratar, porque con gran frecuencia ocurre que las obras de mejora pueden incidir en elementos de fachada y otros elementos que tienen, que requieren, más bien, ¿verdad? Que requieren, por virtud de ley, pues una aprobación del Consejo de Titulares. Y que en muchos casos que dispongan de alguna cuota especial, incluso de rama, así que con más razón todavía, si De no acuerdo. tienen destinados esos fondos en su presupuesto. Y próximo va también, pues, eso mismo, la imposición de cuotas especiales y de rama, pues, otro tema para asamblea extraordinaria y es uno de los ejemplos que traigo para convocar con días de anticipación, porque usualmente las asambleas extraordinarias para la aprobación de cuotas especiales y de rama son asambleas que están mayormente planificadas, que llevan un proceso de cotización, que llevan un proceso de comparativos que se comparte con el Consejo de Titulares para que puedan ser analizados y aprobados por ellos en una asamblea. Seguro, pero fíjate, Cristina, yo quisiera aprovechar para hacer una distinción, porque no es lo mismo una derrama que una cuota especial, aunque parezca lo mismo. ¿Ok? Quiero ofrecerles el detalle. Es que la derrama o sea, la asamblea para aprobar una derrama es para aprobar un mecanismo de financiamiento para una obra planificada para el condominio, que puede ser hasta una obra de mantenimiento regular, pero que se encuentra fuera del presupuesto del condominio. O sea, no hay fondos presupuestados para ese trabajo, pero hay que realizarlo, así que se hace una recolección especial para poder sufragar esos gastos. Esa es la derrama. Ahora, la cuota especial no es otra cosa que por virtud del artículo 49 es imponer a un titular específico una cuota especial por el uso intensivo de las áreas comunes del edificio. Me explico.
Si usted en el uso que le da regularmente a su apartamento, usted, digamos que entra y sale tantas veces del condominio que usted le causa mayor desgaste que ningún otro titular a la cerradura del condominio, metiendo y sacando la llave, por ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo un poco absurdo, ¿verdad? Pues el consejo de No, titulares, no lo crea, es muy común. sí, ocurren cosas así, o sea, pasa de todo, ¿no? Pero bueno, el consejo de titulares puede en una asamblea extraordinaria, también una ordinaria naturalmente, pero en una asamblea extraordinaria se podría convocar para que se apruebe la imposición de una cuota especial a ese titular que genera ese gasto por el uso intensivo que le da la cerradura. De forma tal que el cargo que se genera con ese uso intensivo al consejo de titulares lo sufrague ese titular en particular. Digamos que cada 3 meses hay que cambiar la cerradura o arreglar el cilindro de la cerradura y eso cuesta $100, pues esos $100 cada 3 meses se le pueden imponer a ese titular que efectivamente está haciendo el uso intensivo del elemento común a tal grado que lo desgasta con mayor rapidez, generando un gasto mayor. Pues esa distinción es bien, ¿cómo es? Es bien positiva hacerla porque crea mucha duda entre los administradores y las juntas de directores. Así que gracias por aclarar esa diferencia. Y perdóname, Y, Cristina, un segundo. ajá, Es que lo que pasa también es que la confusión la fomentamos muchas veces nosotros mismos, hasta los mismos abogados y también los administradores, porque las juntas de directores muchas veces encuentran menos, digamos, doloroso o menos ofensivo el llamarle a la derrama una cuota especial. Entonces sí. se ha popularizado el uso del término cuota especial cuando lo que queremos significar es una derrama. Entonces, a la hora de la hora, pues, aunque el artículo 49 hace muy clara la distinción entre lo que es una cosa y lo que es la otra, pero en la práctica vemos que el término ¿verdad? Se confunde frecuentemente. Sí, pues entonces, fíjese que es ver como que el concepto de derrama como algo negativo y no necesariamente las derramas siempre van a ser para, ¿verdad? No es para atender un asunto negativo, al contrario, es para Claro, atender unas necesidades muchas veces necesarias para la comunidad. A lo mejor es eso de ver las derramas como un término negativo cuando no necesariamente lo es. Que eso va ligado a preparar lo mejor el presupuesto, que en un tema con un CPA lo podemos claro, es buen pie forzado para discutir cómo preparar bien ese presupuesto para tratar de evitar esas derramas también. de Y acuerdo. el otro de los temas, los más, de los más famosos, ¿verdad? Para atenderse en una asamblea extraordinaria son las enmiendas al reglamento, incluyendo la imposición de multas. Correcto. Es otra de las razones para una asamblea extraordinaria. Eso es así, Cristina. Y eso también emana del artículo 49. Pero es interesante porque la gente, o sea, quisiera aprovechar, ¿verdad?, para aclarar esto. Y es que las personas entienden, ¿verdad?, que el reglamento y la ley dispone que el reglamento tiene que estar, igual que la escritura matriz, registrado en el registro de la propiedad. Eso es cierto, es un requisito para el reglamento, ¿verdad? Pero ese requisito para el reglamento es para que el reglamento sea, por medio de la publicidad registral, oponible a terceros. Eso significa que cualquier persona que llegue al condominio va a estar obligada por el reglamento que está registrado en el registro de la propiedad. Sin embargo, los reglamentos entran en vigor y le aplican a todos los titulares que son titulares del condominio al momento de su aprobación, una vez han sido aprobados, aun cuando no vayan al registro de la propiedad. Entonces, la distinción es, si usted ya está en el condominio y se hace una asamblea para aprobar un cambio al reglamento y se aprueba, una vez pasan los 30 días y no habiendo impugnación de la asamblea y de esa aprobación, la enmienda al reglamento adviene final y firme y le aplica a todo el condominio, aun cuando no haya ido al registro de la propiedad. Es un detalle, ¿verdad?, que se debe Pero, conocer y que frecuentemente tenemos la duda en las juntas de directores, en que solamente llevan, porque elevando la escritura pública y presentándolo en registro pueden hacerlo aplicable al Consejo de Titulares completo y en realidad no. Desde el momento de su misma aprobación, una vez transcurridos los 30 días, es aplicable a los titulares del condominio. Lo que sucede es que si llega un titular nuevo, posterior a eso, no le va a aplicar esa enmienda. Pero a los que estaban en el condominio en el momento de aprobación, sí. interesante. Pero para abundar un poquito más y no quedarnos con dudas, consecuentemente hay que concluir el procedimiento de registrar Claro. esas enmiendas al reglamento.
Claro, naturalmente hay que hacerlo. Pero fíjate, hay condominios que no tienen la capacidad económica de hacer una enmienda, a lo mejor a un reglamento, cada vez que tienen a lo mejor una necesidad. Pues lo que se hace entonces es que se pueden acumular varias enmiendas, entonces se hace una sola entrada al registro de la propiedad, siempre y cuando no hayan cambios de titulares en ese periodo de tiempo, pues todo el mundo está obligado por las enmiendas. Y una vez se hayan acumulado las 1, 2, 3, 4 enmiendas que haya ¿verdad? Que hayan acumulado en el periodo X de tiempo, entonces se puede elevar a escritura pública, se lleva, ¿verdad? El registro de la propiedad y de todas maneras todo el mundo va a estar obligado por ese periodo de tiempo, ¿verdad? Por las enmiendas. Ahora particularmente con el cambio de la ley de condominio, no es ni siquiera razonable hablar de enmendar los reglamentos. Estamos, por lo menos nosotros con todos nuestros clientes, estamos sustituyendo los reglamentos por reglamentos completamente nuevos que se ajusten a la ley 129. Y los amigos que nos escuchan, es muy importante, si usted es miembro de una junta de directores o si no lo es, que repasen cómo su reglamento se encuentra en violación de las disposiciones de la ley 129. Hay muchas disposiciones de la ley 129 que son sumamente convenientes para el proceso administrativo y para el proceso operacional o los procesos operacionales de un condominio, que no los pueden utilizar sencillamente porque no tienen las enmiendas hechas en el reglamento y entonces están perdiéndose la oportunidad de poder correr su condominio de una manera más efectiva. Claro está, en adición a ello, estando en cumplimiento con la ley. Y como último punto tendríamos en un tema para atenderse a una asamblea extraordinaria sería para remover el agente administrador y Correcto, ratificar a un entrante. correcto. Sí, eso es en aquellos casos donde, porque no sé si lo habíamos hablado antes, yo creo que tal vez en este foro no, tal vez en alguna otra ocasión, en alguna charla que hemos dado juntos, pero el agente administrador antes, la ley 103 exigía que el agente administrador fuese llevado para ratificación todos los años frente al Consejo de Titulares. En un momento dado hubo una enmienda a la ley 103 y cuando se enmendó la ley para otros fines, entre las cosas que ocurrieron fue que se añadieron unas cosas, pero ese requisito se eliminó. Entonces, de ese momento en adelante, dejó de llevarse al Consejo de Titulares para ratificación el contrato de administración. Cuando llega la ley 129, eso también ocurre. O sea, ya ese requisito de ratificación en la asamblea ordinaria no existe. Sin embargo, para remoción del agente administrador, sí la ley exige y siempre ha exigido que una vez la Junta de Directores toma la determinación de hacer la remoción del agente administrador, dentro de los 30 días convoque una asamblea extraordinaria que la tendría que convocar dentro de los 5 días previos a la asamblea, ¿ves? O sea que usted tendrá desde el momento de la remoción 25 días para convocar y a lo sumo, ¿verdad? Y entonces al día número 30 estar frente al Consejo de Titulares para presentar las razones para la remoción y que el Consejo de Titulares ratifique o reverse la determinación de la Junta de Directores. Pero lo que voy es a que como ya no se va anualmente a la asamblea ordinaria, pues entonces al final del día, en manos de quien queda de primera instancia o regularmente la remoción de un ente administrador es de la Junta de Directores. Ya no es del Consejo de Titulares, que a lo mejor tú llevabas al administrador a la asamblea y aunque la Junta estuviese contenta, si a los titulares no les gustaba el desempeño del agente administrador, pues sencillamente no lo ratificaban. Y ahí mismo se presentaba una moción y se le daban las instrucciones a la Junta para que la Junta buscase cotizaciones e hiciera un cambio de administración. Y ese día el administrador salía con su contrato en tácita reconducción, o sea, no renovado y autorrenovándose mensualmente, ¿verdad? Por periodos de 30 días, hasta tanto, pues se le cancelara con una nueva selección de otro administrador. Pues ahora no, como ya eso no ocurre, esa dinámica no ocurre, pues recae básicamente en la Junta de Directores el hacer eso, pero para poder hacerlo tiene que llevarlo al Consejo de Titulares 30 días después de tomar la acción. Pues con ese tema concluimos esta cápsula breve, que no tan breve, yo creo que ha sido bien positiva, de mucha información rápida, pero valiosa, que ahí pudimos compartir esas razones, esos temas por las cuales se debe celebrar una asamblea extraordinaria, no sin antes, pues entonces, preparándonos para la semana que viene, donde estaremos hablando de las asambleas virtuales, cómo se convocan y cómo se llevan a cabo, que eso pues hace falta mucha orientación. Agradeciendo, licenciado, que diga que sí nuevamente a acompañarme en este foro del tema de asambleas, a las personas que se unieron en este live, John García, gracias, y aquellos que posteriormente nos visitan en la página de Instagram y de Facebook,
pues esperamos que esta información les sea valiosa, que la puedan compartir con familiares, colegas, residentes que viven en comunidades, porque al fin y al cabo lo que queremos es, ¿verdad?, que todos estemos educados en el tema de comunidades y que sus comunidades pues puedan llevar a cabo unos procesos donde puedan elevar, ¿verdad?, el nivel ¿verdad?, de administración de su comunidad. Así que les habló Cristina López, administradora de comunidades. El licenciado con oficina en Santurce, el teléfono es 793-5888 y los Correcto. esperamos la próxima semana, agradeciéndoles que hayan pasado por este espacio. Que pasen buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias.